Bueno, buenos días. Te damos la bienvenida, Daniela, a este ciclo de entrevistas sobre la economía política de la información, la comunicación y la cultura desde Colombia. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, buen día y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es un placer también para mí estar en este espacio de diálogo. Daniela, la idea es que podamos arrancar con tu presentación, que nos cuentes quién eres tú y a qué te dedicas. Bueno, gracias. Yo trabajo desde hace muchos años en la docencia y en la investigación. Ya desde hace más de 10 trabajo en 2 universidades públicas de Argentina, en donde desarrollo específicamente estudios de economía política de la información, la comunicación y la cultura. Una de esas universidades es la Nacional de Córdoba y la otra es la Universidad Nacional de Villa María. En esos espacios dicto clases de grado, de posgrado, también dirijo equipos de investigación y bueno, desarrollo actividades específicamente vinculadas a la gestión también, porque en la Universidad Nacional de Córdoba dirijo una carrera de posgrado que se llama Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea. Y luego, en un horizonte más amplio, institucional, he integrado las comisiones directivas de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación, integro actualmente la directiva de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Entonces, son espacios institucionales donde se concentran investigadores de toda América Latina en esta última asociación, en ALAIC. Y bueno, específicamente en relación a economía política, dentro de la IC coordino junto a otros colegas el GT de Economía Política, y desde fines del año pasado, desde noviembre de 2019, ganamos el espacio de trabajo de los grupos de trabajo del Claxo, con una propuesta que fue bastante laboriosa y que nos da alegría, nos enorgullece, porque estamos trabajando ahí en un GT, el primer GT de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura que se crea en Claxo. Y ahí trabajamos coordinando ese proyecto con un colega de Brasil, que es César Bolaño, que es un referente en toda América Latina, y con otra colega de Ecuador, que es Isabel Ramos. Bueno, y allí aunamos el trabajo de investigadores de 8 países de América Latina. Así que es un espacio lindo para el trabajo, es desafiante también, no existía un espacio así en América Latina, así que estamos entusiasmados con esa posibilidad. Muchas gracias, Daniela, por esa presentación. Justamente en esto último que mencionas, queremos hacer énfasis un poco de la OCP, y es justamente que nos puedas contar justamente qué es la economía política de la información, de la comunicación y la cultura, porque es importante pensársela para Latinoamérica. Sí, perfecto. Bueno, nosotros tenemos una tradición de economía política de la información, la comunicación y la cultura en América Latina, que a su vez se alimentó de fuentes procedentes de estudios norteamericanos y de estudios europeos, podríamos decir, que se inician y se desarrollan como con más claridad, con ese nombre, con ese acento en la comunicación desde finales de la década del 50. Y específicamente los estudios de economía política de la comunicación, la información y la cultura se han enfocado inicialmente en entender de qué manera los procesos de comunicación participan del modo de acumulación del capital. Digamos que es una perspectiva originalmente basada en los estudios marxistas, que de alguna manera habían desenfocado la cuestión de la comunicación inicialmente, y que a partir de estos estudios se coloca un acento específico en un sector que no fue de especial importancia o incumbencia en el origen de los estudios marxistas. Luego hay una gran cantidad de
digamos, de bifurcaciones, de líneas que se abren a partir de ese núcleo central que, como les decía, tiene su germen a finales de la década del 50. Y entonces, desde los procesos específicos de análisis de estructura de propiedad, se ha ido también a estudios, por ejemplo, sobre la variable trabajo, sobre el modo en que se valorizan los productos culturales, específicamente sobre el trabajo cultural, sobre políticas de comunicación, sobre legislación, sobre derechos, o sea que el amplio arco de la economía política también se fue densificando a lo largo de los años. Y específicamente en América Latina fue tomando como un color propio, también en relación a problemáticas que se desarrollaban como con más intensidad o con más, digamos, notoriedad en estos territorios que en Europa o en Norteamérica. Entonces hemos tenido como de alguna manera unos énfasis que son notables, por ejemplo en relación a estudios sobre estructura de la propiedad, que en América Latina fue una zona como de inconsciencia durante mucho tiempo, hasta que empezaron a trabajarse de manera sistemática estudios comparativos, por ejemplo como los de BCR Mastrini, que son estudios que recién se van a conocer a principios de la década del 2000 y que empezaron a poner, digamos, sobre la mesa una cuestión importante que era visibilizar de manera comparativa cómo se estaba estructurando el poder mediático en el continente en función de digamos, un número muy acotado de actores, con anuencia de las revelaciones nacionales, con muy poca participación de actores no lucrativos, con una escasísima o nula participación de los estados y los gobiernos. Entonces, ese tipo de análisis de alguna manera va marcando, no son los únicos, pero vemos que marcaron una línea importante en los últimos 20 años porque fueron análisis que nos permitieron también identificar particularidades y características muy específicas de los sistemas de medios en América Latina, ¿verdad? Bueno, en relación al proceso de concentración, pero también en relación a los vínculos que los medios habían establecido con los estados nacionales, que es muy diferente de lo que ocurrió en Europa, de lo que ocurrió en Norteamérica. Por el lado brasileño también han habido estudios muy interesantes y también significativos y que han marcado el campo a cargo de Valerio Britos y de César Bolaños, por ejemplo. Ellos trabajaron también muy en la línea de construcción teórica de categorías de la economía política de la comunicación para América Latina, han desarrollado la categoría de trabajo intelectual o trabajo creativo que para nosotros es importante para los análisis, y han desarrollado también una gran cantidad y densidad de estudios de economía política específicamente en Brasil, generando a su vez una unión latinoamericana de economía política capítulo Brasil, lo cual difícilmente fue replicado o reeditado en otros países. La verdad es que el sello de Brasil en América Latina en relación a los estudios de COPOL también hay que destacarlo, es fundamental. Y bueno, digamos, esto como para dar un pantallazo respecto de cuestiones de las que se ocupa la economía política históricamente y de las que se está ocupando en la actualidad. Hoy día, digamos, tenemos una agenda enorme que va desde problemas que tienen que ver con la convergencia hasta la Internet como derecho humano, hasta la posibilidad de que los actores no lucrativos disputen espectro radioeléctrico o consigan mejores regulaciones o consigan una ayuda del Estado. En todos esos espacios la economía política está pensando también en relación a esos actores formas de sustentabilidad, disputa de poder, infraestructura disponible, etcétera. O sea que de alguna manera el espectro se abre bastante y cada vez más en relación a cuestiones de agenda más contemporáneas, ¿no?
Justamente tocas un tema que es la agenda contemporánea y que en evidencia cuando se hace la lectura de lo que implica la economía, política, la información, la comunicación y la cultura en América Latina, pues van emergiendo más temas que también hacen parte de la contemporaneidad. Y uno de ellos, pues que no es tan contemporáneo, que igual ya se ha hablado hace varios años sobre la comunicación popular, pero que también ahorita está tocando un auge y tiene un pico bien alto, es importante también hablar sobre la comunicación popular. Y más aún cómo se da esa relación, porque una cosa es el estudio de la economía, política de la información, la comunicación y la cultura, pero ahora eso pongámonos en función también de la comunicación popular. ¿Tú cómo ves esa relación? Bueno, ahí te diría que hay una zona de vacancia importante que dejaron los estudios de economía política durante muchos años, porque se enfocaron muy fuertemente en cuestiones que tenían que ver con los actores lucrativos, siempre señalando que había, asimetrías o que había, un descuido de los actores no lucrativos, pero no trabajando específicamente en una economía política de la comunicación popular. Y pienso que ahí hay, en esa zona de vacancia, hay toda una posibilidad de trabajo y de indagación que se abre en el presente. Porque los actores no lucrativos, también enunciados como actores subalternos, actores populares, actores alternativos, han sido siempre nombrados como en relación a la falta, a lo que no estaba, a lo que el sistema no lograba contener en su política, nombrados como los que estaban por fuera de las regulaciones, o transmitiendo ilegalmente, o transmitiendo precariamente, o sin modos de sustentabilidad, o los que lo hacían por amor al arte, o los que no necesitaban recursos porque igual como eran de la comunidad iba a encontrar alguna manera de sostenerlos, digamos. Pero se dejó de pensar en los modelos de negocio de los proyectos alternativos, en los modos de sustentabilidad, en los modos de creación de valor, en la necesidad también de disputar una agenda, pero que necesita tener un cierto correlato en términos de un trabajo que pueda ser pago, de una transmisión o emisión o publicación que pueda ser sostenida en el tiempo, de una infraestructura, o sea, hay demasiadas cuestiones que se han dejado como en el olvido o tal vez en el descuido, por pensar que porque son pequeños no merecen la misma atención o las mismas reflexiones que se les asignan a los actores de mayor envergadura. Y pienso que esa es una zona de vacancia que ahora emerge como con muchísima más claridad, porque a su vez aquellos proyectos que, en los 80, en los 90 incluso emergieron, por lo menos en la Argentina, como proyectos comunitarios o alternativos que venían a disputar pequeños espacios desde las radios fundamentalmente, porque hacer emisiones televisivas era muy costoso, entonces o desde las radios o desde periódicos pequeños o revistas pequeñas. Aquellos proyectos, tuvieron tal vez un contexto que era un contexto de disputa política como más enfocada y que se vinculaba a proyectos comunitarios que disputaban, por mejores condiciones de trabajo, por democracia, por ampliación de derechos ciudadanos, o sea, había unas demandas populares que en general estaban vinculadas de una manera muy fuerte y clara a esos proyectos de comunicación popular alternativa comunitaria. Pero desde ese lugar se enunció el reclamo, se enunció la necesidad de cambio, de modificación, desde ese lugar se enunciaron los pedidos de reformas y las legislaciones, etc. Pero lo que nos ocurre hoy día, que también me parece que es un tema para considerar y también es importante hacerlo desde la economía política, es que muchos proyectos pequeños de menor envergadura, que digamos como un gran canal o una radio, una televisión, que están vinculados a grupos más acotados, empiezan a desarrollarse, pero porque tienen la opción de hacerlo a través de medios que podríamos llamar medios digitales o sostenidos en plataformas. Entonces,
muchos actores que antes no consideraron como una opción gestionar una licencia de radio o montar una radio como parte de su proyecto de desarrollo, bueno, porque no estaba en sus condiciones de posibilidad técnica, o porque no encontraron que eso era una prioridad, etcétera. Hoy día les resulta como muy accesible la posibilidad de desarrollar un medio vía streaming, un multimedia incluso, algo con video, con podcast, con gráfica, con diseño. Entonces, ahí también hay una economía política de esas comunicaciones más pequeñas, que no necesariamente son populares pero sí son de pequeños grupos que tienen reclamos, que tienen demandas, que funcionan en comunidad, y que tal vez no disputan por los mismos derechos o por las mismas causas que históricamente disputó la comunicación popular, pero que sin embargo también ocupan posiciones subalternas, que también disputan desde modelos de negocios alternativos. Entonces también me parece que hace falta mirar un poco ahí, porque esos actores están en otras situaciones de subalternidad y están planteando otras agendas también. Por ejemplo, agendas de jóvenes que quieren desarrollar sus propios medios de comunicación porque no se encuentran representados en los medios tradicionales, y que encuentran que creando sus propios medios de comunicación tienen mucha más posibilidad de expresarse de manera genuina, y que encuentran también ahí un modo de trabajo y de sustentabilidad, porque también para muchos jóvenes ha sido una posibilidad acotada, pero una posibilidad al fin de trabajo, la de gestar medios de comunicación vía streaming o pequeños proyectos vía streaming. De manera que ahí también pienso que hay algo para mirar, que nosotros acá en Argentina, desde nuestro equipo de investigación, le llamamos otras plataformas, porque pensando con esta categoría de convergencia periférica, lo que estamos pudiendo leer son todos aquellos proyectos que se salen de cuadro, en tanto no forman parte del mainstream o de los grandes actores del ecosistema infocomunicacional, pero que sin embargo tienen una vida y un movimiento que son fuertes y que tal vez alcanzan a una comunidad acotada, pero que están allí y que valdría la pena ponerles un ojo y analizarlos. Así que bueno, eso pienso. Es muy interesante lo que planteas acerca de las otras plataformas, que también surge un poco desde esa reflexión que se hace de empezar cuando se empiezan a visibilizar justamente esas otras posibilidades de comunicar y de representarse a sí mismos, ¿no? Cuando son las comunidades las que por sí mismas deciden organizarse y por sí mismas deciden de qué manera se van a comunicar. Yo creo que es bien importante este concepto, que además es un concepto que tú desarrollas de una forma muy interesante, sobre el tema de convergencias periféricas. Yo quisiera que pudiésemos profundizar un poquito en este concepto antes de pasar al segundo momento de la entrevista. ¿Qué es esta convergencia periférica? Bueno, con mucho gusto. Nosotros hemos buscado construir este concepto para dar cuenta de todas aquellas situaciones que observábamos se desarrollaban en un contexto convergente, claramente convergente, en donde existen múltiples plataformas, múltiples actores, formas variadas de modelos de negocio, y en donde veíamos que solamente se prestaba atención a un tipo de actores, que eran aquellos actores que desarrollaban procesos convergentes en el marco de, bueno, grandes presupuestos de infraestructura, de plataformas masivas, etcétera, pero que sin embargo había una
una otra cantidad de actores importantes, por lo menos en el caso de Argentina, que nosotros vimos identificados en el sector cooperativo, mutualista, comunitario, alternativo, que también estaban buscando ingresar en esta nueva etapa de las comunicaciones a nivel mundial, que es una etapa que necesariamente incorpora elementos de la convergencia, pero que lo estaban haciendo desde otros lugares, con otras con otras tácticas, si se quiere, parafraseando a Michel Desserteau, o sea, estaban tratando de posicionarse y colocarse en un territorio ajeno, en un territorio en donde la estrategia es de otros, pero las tácticas populares permiten una apropiación a la medida y al uso de los actores que están queriendo participar y volverse visibles en ese espacio. Entonces, la convergencia periférica tiene que ver con eso, con esos modos de estar, con esos modos de ser y de participar de procesos de convergencia, pero desde lugares que son absolutamente subalternos, que son absolutamente digamos, excluidos de las lógicas comerciales, que están además inscritos en lógicas de construcción colectiva que son muy diferentes de la lógica comercial, de la lógica del lucro, y que por lo tanto tienen una manera de convocar y de hacer y de tramar que participa de estas otras lógicas colectivas. Y desde allí entonces, bueno, hemos generado algunos textos, algunas definiciones que si quisieran luego también puedo compartirles. Tenemos textos escritos sobre eso, que dan cuenta de esta categoría, que es una categoría conjetural, digo yo, porque no es que esté cerrada en su posibilidad de interpretación, pero que, bueno, da cuenta de la situación de subalternidad de unos actores en un contexto claramente convergente, y de los modos que ellos escogen para moverse en el marco de esa situación convergente. Justamente tú desarrollas esta categoría de la convergencia periférica también para el análisis de un sector o de un campo que es el campo infocomunicacional o infocomunicación. ¿Cómo lo puedes describir y digamos cómo se da también esa relación entre este campo infocomunicacional con esta categoría de análisis que es la convergencia periférica? Claro, el campo infocomunicacional está directamente vinculado con la categoría de convergencia, porque lo que estamos diciendo en la categoría de convergencia es que por lo menos existe una reunión a través de un mismo soporte, o a través de un mismo soporte de distintos tipos de medios que antes habían sido utilizados o que incluso habían sido imaginados para utilizarse de maneras divergentes, o sea, por separado. Entonces, cuando hablamos de que algo converge, estamos diciendo que, por ejemplo, en esta época, ya incluso en estas videollamadas lo vemos con una fluidez mucho más clara, pero están pudiendo vincularse medios que habían originalmente sido creados para funcionar de manera independiente, o sea, telefonía, radio, televisión, internet, son formas de la comunicación que no fueron pensadas originalmente para estar en reunión, y sin embargo lo que experimentamos cada vez más cotidianamente es que todas esas formas de la comunicación se reúnen y convergen en quizás una misma plataforma, para hablar nuevamente de plataformas, pero también convergen a actores que tienen que ver con sectores diferentes, actores que provienen del Estado, del sector lucrativo, del sector no lucrativo, actores públicos y privados. Entonces, también ahí en el concepto de convergencia no estamos pensando solo en tecnología, sino también en actores. Y uno podría seguir imaginando otras cosas que convergen. También convergen las regulaciones. Ha habido un momento de la historia en donde las legislaciones o regulaciones estuvieron pensadas para regular medios que funcionaban de manera analógica y por separado. Y hoy
las regulaciones tienen que volver a ser pensadas para una situación en donde los medios ya no pueden distinguirse unos de otros tan fácilmente. O sea, una empresa que tiene un medio o una organización que tiene un medio radiofónico analógico también puede en el mismo momento estar transmitiendo esa producción vía streaming, puede tener a su vez un blog, puede a su vez tener un periódico. O sea, hay cosas que están de alguna manera ya funcionando de formas integradas, y básicamente para la cuestión de las regulaciones, las empresas de telecomunicaciones están teniendo unas posibilidades de brindar servicios en convergencia que son, digamos, técnicamente son posibles desde hace rato, pero a nivel de las regulaciones no están completamente reguladas, de manera de no invadir territorios que habían sido de alguna forma resguardados por legislaciones preexistentes con el objetivo de preservar derechos. Por ejemplo, en Argentina se legisló históricamente distinguiendo los servicios de radio y televisión, que inicialmente se llamaron de radiodifusión, pero ya desde hace más de 10 años se llaman servicios audiovisuales, pero se legisló para esos servicios, y entonces se inhibió inicialmente a los actores de las telecomunicaciones a prestar esos servicios. ¿Por qué? Porque el mercado que estos actores de telecomunicaciones manejan, los volúmenes de capital y las lógicas de distribución que manejan son diferentes en muchos sentidos a las del sector audiovisual. Y básicamente hay procesos de concentración en el sector telecomunicaciones que son absolutamente tolerables y deseables, que no son, digamos, fácilmente replicables sin poner en colisión ciertos derechos al pluralismo y a la diversidad en el sector audiovisual. O sea, puede ser absolutamente eficaz y económico que existan dos redes de telecomunicaciones que abastezcan a todo un país y que eso funcione de una manera equilibrada en relación a precios, en relación a, digamos, asequibilidad, accesibilidad, etcétera. Pero tener uno o dos canales de televisión o una o dos radios y nada más en todo un país es un problema grande en términos de pluralismo y diversidad. Entonces, mientras en un sector necesitamos garantizar que haya más medios, más voces, más diversidad de opiniones y de agenda, en el sector telecomunicaciones tal vez con 3 o 4 actores es suficiente. Y entonces lo que estaba regulado de manera divergente, pero que ahora funciona cada vez más de manera convergente, tiene que volver a ser pensado. Porque en ese converger también empiezan a aparecer actores absolutamente desproporcionados. Por ejemplo, Google, por ejemplo, Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, que son actores que nosotros llamamos OTT, los grandes over the top, que justamente ni siquiera tienen una inscripción territorial en nuestros países. Pero que sin embargo regulan el flujo masivo de una gran cantidad de comunicaciones convergentes. Y en ese cuadro muchas veces los países, digamos a nivel nacional, los estados nacionales muchas veces no han desarrollado capacidades de conectividad y para brindar servicios convergentes que puedan competir y mejorar las condiciones que brindan las empresas privadas que ofrecen estos servicios, con lo cual muchos de los servicios públicos terminan siendo ofrecidos y hasta regulados de facto por actores privados. Entonces es un problema bastante severo, tanto para los grandes como para los pequeños actores, pero es un problema severo también en términos de política. Con lo cual, bueno, la cuestión de la convergencia y lo infocomunicacional, que es lo que tú me preguntabas, Luisa, me parece que está indisociablemente unida. Una cosa refiere a la otra. O sea, el sistema infocomunicacional se ha vuelto convergente, podríamos sintetizar, y lo es cada vez más. Entonces, tenemos que pensar también con esa cabeza.
dentro de todo lo que nos acabas un poco de socializar frente a la percepción que hay del sector o del campo infocomunicacional, que es cada vez más convergente, mencionas varias cosas que quisiera un poco pudiésemos profundizar un poquito. Uno es justamente cómo empiezan a converger varios actores, ¿no? Porque la convergencia, lo decías tú, va más allá de la tecnología, sino que también empieza a reconocer los actores que empiezan a converger. Y mencionabas además que confluyen actores distintos, tanto institucionales como comunitarios, como otros actores, ¿sí? ¿Cómo se da justamente esa relación entre estas grandes diferencias de actores que empiezan a converger dentro de este campo infocomunicacional? Porque ya lo decíamos, una cosa es este actor, incluso institucional, incluso el tema estatal o los privados, a comparar a las comunidades, a estas colectividades y organizaciones sociales. ¿Cómo se da esa convergencia, aún comprendiendo que hay grandes brechas de diferencia entre ambos sectores? Actores. Sí, bueno, en el caso de los actores de mayor envergadura, esa convergencia se viene dando ya desde hace mucho tiempo y cada vez se incentiva más en esa dirección a los actores, porque realmente resulta, como diríamos, muy eficiente en términos económicos un proceso de convergencia. Imaginen que por ejemplo, para una empresa gráfica, que a su vez tiene un sitio, un portal web en donde vuelca todos los contenidos gráficos, y a su vez tiene un canal o una radio, etcétera, en donde también se alimentan de lo que se produce en el diario en papel. Bueno, resulta cada vez más interesante y más eficiente mantener 4 unidades de negocio con cada vez menos personal que produce lo mismo para alimentar las 4 bocas. Por supuesto que esto genera adelgazamientos de agenda, genera condiciones de precarización laboral, genera muchos problemas, pero para las empresas es cada vez más interesante invertir en cuestiones que tengan que ver con convergencia. Es más, diversificarse hacia zonas que tengan que ver con telecomunicaciones, etcétera. Y bueno, y se dan combinaciones muy diferentes, qué sé yo, desde las que están más vinculadas a plataformas hasta las que vinculan medios tradicionales con alguna vuelta hacia la web, ¿no? O sea, gráfica, televisión, radio, con alguna posibilidad hasta la web. En el caso de los actores más pequeños, podríamos decir, en términos de volumen o de cantidad de presupuesto, que a su vez no están dentro del sector lucrativo, estoy pensando en Argentina solamente, hay actores muy interesantes como caso en Argentina que son los cooperativos, que no sé si existen en Colombia con estas características, pero en Argentina hay un sector cooperativo de telecomunicaciones y de audiovisual que es bastante grande y que, a diferencia del sector comunitario, ha tenido toda una inscripción en comunidades locales que en algunos casos lleva como más de 50 años, porque han empezado a hacer, han empezado como cooperativas de servicios públicos, o sea, ofreciendo agua, ofreciendo la conexión de gas, ofreciendo la conexión de luz, o servicios que las comunidades requerían. Y a eso le agregaron progresivamente medios de comunicación. Entonces, ese sector, que en Argentina es bastante importante, hay más o menos entre las federaciones que agrupan a estos actores, habrá más o menos unas 300 cooperativas audiovisuales, cooperativas y mutuales audiovisuales. En este sector se están dando procesos de convergencia que son bien interesantes, porque ellos sí tienen escala, a diferencia de los medios comunitarios que no tienen escala, o sea, no hay presupuesto, no hay condiciones de sustentabilidad en general para los trabajadores, la situación del sector comunitario de Argentina es muy precaria en comparación con la del sector cooperativo y mutualista, que, sin ser un sector lucrativo, es un sector que tiene otros recursos para la sustentabilidad. Entonces, en esos casos ellos están haciendo la convergencia básicamente hacia telefonía.
Entonces lo que están buscando es, desde los medios de radio y televisión que ya gestionaban, ofrecer o articular o converger con servicios de telefonía y telecomunicaciones. Eso es lo que están haciendo. Entonces están buscando, por ejemplo, acuerdos, que bueno, en realidad ya los tienen consensuados, acuerdos para ofrecer internet de bajo costo o para ofrecer telefonía móvil en zonas de white space, o sea, utilizando las zonas en desuso de las grandes compañías telefónicas. Bueno, están generando estrategias de convergencia que van a buscar digamos, en esos intersticios en donde el mercado no está aprovechando algo que ellos sí podrían aprovechar, y están generando situaciones de solidaridad y de redes entre ellas mismas. Entonces generando, por ejemplo, una plataforma propia de contenidos que compita con Netflix. Bueno, ese tipo de cuestiones que también son formas de la convergencia, pero que tienen digamos, una claridad respecto de las necesidades de las comunidades a las que van a brindar los servicios. Tienen un contacto directo con los ciudadanos, con los vecinos de las localidades en las que están, y a su vez están inscritos en un movimiento cooperativo que brinda soluciones colectivas. Eso me parece que para mí es una fortaleza interesante para destacar. En cambio, en el caso de otros actores que podrían ser pueblos originarios o que podrían ser actores populares en Argentina, la situación es muy precaria. La verdad es que ahí no se han dado grandes movimientos que pudiéramos destacar como de convergencia. Sí, por supuesto, manejan redes. O sea, hay un Twitter, hay un Facebook de la organización, pero no es que estén, digamos, generando una especie de infraestructura alternativa para brindar servicios de conectividad y convergencia a sus comunidades. No lo están pudiendo hacer en general porque no hay recursos. Lo que sí hemos encontrado como casos muy interesantes en Argentina, que tal vez les puede parecer interesante esto, son experiencias de redes de conectividad comunitarias, redes de internet comunitarias, que no toman el servicio ni de las empresas, ni de un tercero, ni de una cooperativa, sino que utilizan espacios también disponibles por instituciones públicas, espacios de ancho de banda, y los redireccionan para dar internet a comunidades vulnerables o alejadas de los grandes centros urbanos, en donde el Estado y el mercado no habían llegado. Eso es muy interesante también. Las dos experiencias que les puedo nombrar, que si les interesa les buscan luego en la web, esos datos son muy interesantes. Una es de la ciudad de Córdoba, se llama Quintana Libre. Es una experiencia de internet comunitaria, utilizando el servidor de la Universidad Nacional de Córdoba, y generando una intranet en la comunidad, en donde hay, por ejemplo, desde capacitaciones internas para armar el módem, hasta grupos de vecinos que suben a la montaña a colocar una antena. O sea, hay como una experiencia colectiva muy muy buena. Incluso tienen un video puesto en la web, un video sobre la experiencia de Quintana Libre. Creo que se llama Comunidades en Internet o una cosa así. Es muy muy lindo el trabajo que han hecho en ese video. Y después la otra experiencia es la de Atalaya Sur, que es en Buenos Aires, y es para dar internet a una villa de emergencia. No sé cómo se llaman las villas de emergencia, los asentamientos en Colombia, pero sería como una favela, un cantegril, Sí. Sí, que te decía como albergues, también es muy similar. Claro, bueno, esas son experiencias que me parecen, digamos, muestran cómo desde los actores populares
también se están buscando modos de avanzar sobre el desarrollo tecnológico, sobre conectividad, convergencia, pero bueno, las estrategias son muy diversas, ¿no? Y bueno, no todas son exitosas. Daniela, tú mencionabas esto del sector pues cooperativo audiovisual en particular, y si nos gustaría, por ejemplo, conocer cuál es esa perspectiva que tienes tú de este panorama, de este sector audiovisual cooperativo, tanto en Argentina como en América Latina, porque pues digamos aquí en Colombia no se da un sector cooperativo de esa magnitud o como ustedes lo hacen en Argentina, y creo que son muy pocas las experiencias que se pueden reconocer en América Latina de ese talante. Entonces, ¿cuál es el panorama que tú reconoces de ese sector en ambas partes? Claro, como les decía, en el caso de Argentina, el sector tiene una presencia importante, y de hecho dentro de la nueva estructura de gobierno nacional han ingresado en un espacio que es el espacio del Ministerio de Producción, digamos, como actores de consulta, como agentes de consulta, en un espacio que se llama INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Social. Y entonces allí están pudiendo hacer propuestas, hacer planes conjuntos, o sea, sentarse en una mesa junto con los miembros del gobierno nacional a plantear sus estrategias, sus necesidades, a hacer sus propuestas, a trabajar estrategias de conectividad articuladas con ARSAT, que es la empresa satelital de Argentina y la que instala la red de fibra óptica en todo el país. Se están sentando también a conversar y a plantear sus necesidades con las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones, del ENACOM. O sea, los actores cooperativos tienen otra presencia y tienen otra influencia dentro de la política nacional, mucho más que los actores comunitarios, que si bien tienen una presencia simbólica, podríamos decir, porque han estado presentes en los debates, han estado presentes en las calles, se manifiestan y son mucho más efervescentes en sus manifestaciones, no logran tantas digamos ventajas en relación al desarrollo del sector, porque bueno, si bien se les han asignado fondos de fomento para el desarrollo de sus actividades, no tienen una capacidad de gestión tan amplia como la del sector cooperativo, no tienen tantos recursos y tampoco han conseguido unirse de una manera más eficiente en términos de economía política, ¿entendés? El sector cooperativo en eso tiene mayor claridad sobre las necesidades de sustentabilidad, modelos de negocios, generación de infraestructura. En cambio, en el sector comunitario hay un poco más de desconocimiento de algunas cosas, o la agenda es otra, tal vez la agenda de prioridades es otra. Y yo a nivel de América Latina, la verdad es que he conversado sobre estos temas con algunos colegas de otros países, y la verdad es que siempre escucho lo mismo, y es que no existe un movimiento cooperativo en otros países como en América Latina, así como en Argentina. Lo tengo que explicar cada vez, porque no es algo tan frecuente como hablar de medios populares, por ejemplo, o medios comunitarios. En Argentina, en cambio, dentro de ese enorme sector no lucrativo está el sector comunitario, pero también está el sector cooperativo, y son bien diferentes. Cari, yo creo que hay una tarea bien importante para el resto de países en América Latina, porque es muy cierto lo que mencionas de que hay gran diversidad en términos de las colectividades en comunicación popular alternativa, pero no hay un sector cooperativo que se piense realmente pues el tema de la sostenibilidad y de recursos en esto de los modelos de negocio, de infraestructura, como se lo piensan en Argentina. Eso es bien importante, y digamos que ahí también hay una avanzada en Argentina frente al tema de las políticas públicas de comunicación.
y digamos que en varias entrevistas que hemos escuchado de ti, tú lo mencionas y digamos que ahí nuestra pregunta es ¿cuál ha sido ese papel del Estado en el desarrollo de esas políticas comunicativas y regulatorias en América Latina? Sí, no solamente en Argentina, sino en América Latina general. Claro, yo diría que recién en 2009, cuando se sanciona la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, el caso Argentina pasa a resultar trascendente para América Latina, porque esa regulación tuvo varias particularidades. La primera de ellas fue que se gestó como, bueno, varias. A ver, la primera, no es en orden de importancia, solo que voy a ir enumerando. Una de ellas es que no surge de una situación de consenso y armonía, sino que surge de una confrontación fuerte entre el gobierno nacional y el sector agroexportador. Porque si bien había algunas conversaciones preliminares sobre la necesidad de cambiar esa ley, la ley no sé si se hubiera cambiado finalmente si no había este detonante que fue el gravísimo, digamos, encono que sufrió el gobierno nacional en relación a el sector agroexportador apenas iniciado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, ahí se genera una situación de enfrentamiento político y de distancia que resulta una situación bastante favorable para el surgimiento de un debate público que era muy controversial, que implicaba justamente cambiarle las reglas del juego a los medios de comunicación hegemónicos en Argentina y abrir un poco el juego para los otros medios que estaban históricamente fuera de ese juego. Entonces, hubo esas condiciones políticas. Pero además, cuando el debate se abre, no ingresa por sede parlamentaria, o sea, no es un proyecto que primero se discute en el Parlamento, entre diputados y senadores. Primero lo discute la gente. Y ese creo que también fue un hallazgo que fue muy bien visto y elogiado por muchos países de América Latina, por muchos colectivos de otros países, incluso por el relator de libertad de expresión de OEA, por la relator de ONU, por la relatora de OEA. O sea, fue un momento donde asombró que primero el proyecto se discutiese en las universidades, en la calle. Es más, el proyecto empezó a discutirse en foros que se realizaban en las universidades, pero a los cuales estaban invitadas, eran abiertos, o sea que podían participar personas de la sociedad civil, de organizaciones, de empresas, actores, medios de comunicación, etcétera. Entonces lo que empezó a ocurrir es que mientras esos foros se desarrollaban, los medios de comunicación, que nunca habían dicho nada de las leyes que los regulan, empezaron a opinar también sobre esa ley. Entonces, es un proceso que en sí mismo es muy excepcional, porque nunca se había dado que los medios opinen sobre leyes que lo regulan, ni que la sociedad se entere de que los medios de comunicación son actores políticos y factores de poder, y no solamente medios neutrales, como se suelen presentar ellos mismos. Y también fue importante que en el marco de esas discusiones se logró correr el eje de qué entendíamos por comunicación en esta sociedad. Que la comunicación no tenía que ser concebida como una mercancía, sino como un derecho humano. Y con esa bandera, si lo podemos llamar de alguna forma, o con esa premisa, se ordenó el resto de la discusión. O sea, si era un derecho humano, todos tenían derechos, todos podían pedir por lo que creían que les faltaba, los grandes tenían que ser regulados, los chicos tenían que entrar, Entonces, con esa premisa, si la comunicación no es un negocio o no es exclusivamente una actividad lucrativa, sino que es esencialmente y por sobre todas las cosas un derecho humano, entonces se cambió el paradigma. Y yo pienso que eso fue lo que trascendió de una manera tan notable a otros países de América Latina. Y por supuesto es una ley que si uno la revisa incluso al día de hoy,
que ya fue trastocada por el gobierno de Macri, etcétera, pero es una ley ejemplar también en su escritura, está escrita de una manera muy cuidada, con notas, es una ley, es una de las 2 leyes anotadas de Argentina, es una ley que tiene notas al pie, en donde se explica de dónde salió cada una de las ideas que están ahí reflejadas, se tomó casuística comparada de las mejores prácticas a nivel mundial y se retomó el aporte que se habían realizado en los foros, los aportes que se habían realizado. Entonces está anotado, por ejemplo, el artículo tanto se reformó en función de los aportes realizados por pueblos originarios y por ¿se dan cuenta? Todo eso está puesto en la ley. De manera que como documento final también resultó ser muy ejemplar. Y por supuesto que es una ley que dio claro espacio al sector no lucrativo, asignando una reserva de espectro del 33%, cosa que tampoco había ocurrido nunca en la historia, y que bueno, colocó al sector no lucrativo en una situación de reparación histórica, diría yo, porque realmente de haber estado años en la clandestinidad y transmitiendo de manera ilegal y sin licencia y todo, que digamos, pasar al 33% de reserva en todas las bandas y en todas las frecuencias fue un montón, como se dice acá. Un montón. Después, bueno, fue difícil cumplirlo, al día de hoy no se cumplió aún, pero como ley, como texto, como documento para la historia, entiendo que haya trascendido a América Latina como un ejemplo. Y digamos que el hecho de no poder aplicarlo también depende un montón pues de los gobiernos y pues de los gobiernos de turno que van atravesando en América Latina y el reflujo tan grande que hemos tenido últimamente en todos los países de América Latina, ¿no? Digamos que ustedes como Argentina logran avanzar incluso en la lectura y en poder pensarse una ley de medios y la logran, y además se da todo este proceso que tú nos cuentas. En otros países no ha sido posible, ¿cierto? Ni siquiera pensarse la ley de medios, porque es bien difícil incluso confluir y converger, como decías tú, por las grandes brechas que se han logrado posicionar, ¿cierto? Entre los sectores y entre las clases populares y demás. Ahí digamos que con esta premisa que tú dices de la comunicación no como mercancía, sino como un derecho humano, yo creo que es bien importante partir de ahí el hecho de cómo nos podemos pensar justamente la reconfiguración del escenario de la comunicación en América Latina, ¿sí? Tú partes de esta premisa, pero ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo pensar esa reconfiguración? Porque evidentemente, aunque es una premisa, pues en la mayoría incluso de países en América Latina, pues igual la comunicación sigue siendo una mercancía y sigue siendo para unos pocos, y quienes pueden acceder incluso a la misma, pues también son unos pocos, ¿no? Y los sectores populares incluso son los más excluidos aún de esta comunicación. Entonces, ¿cómo podemos pensarnos esa reconfiguración en América Latina? Sí, siempre es una pregunta esta que nos pone en un horizonte de trabajo, porque no es algo que pudiera responderse con una receta de acción infalible, es un horizonte sobre el cual trabajamos cotidianamente, y la verdad es que creo que es un horizonte muy difícil de alcanzar, porque si bien, digo, no quiero ser pesimista, pero quiero ser realista, si bien hemos estado luchando durante años para generar regulaciones de medios analógicos y para generar regulaciones que brindaran condiciones de ciudadanía plena en términos de derechos a la comunicación para nuestra gente. Hoy tenemos, por ejemplo, enfrente, digamos, hemos trabajado en eso y no lo hemos logrado plenamente. Hoy tenemos además enfrente toda la cuestión de los actores globales que cada vez más son presentes en nuestras vidas, en nuestra cotidianeidad, y que operan cada vez más como medios de comunicación.
y que configuran cada vez más nuestros patrones de consumo, las preferencias culturales que vamos adoptando, los modos que tenemos de relacionarnos, que configuran cada vez más nuestras subjetividades. Entonces, yo pienso que es un horizonte de trabajo el siempre hacer una propuesta que ponga en el centro de la cuestión que la comunicación es un derecho. Y que es más, no es un solo derecho sencillo como a expresar, recibir y buscar información, digamos, en los términos en los que se ratificó, sancionó y ratificó en el 48, sino que es un derecho que se ha sofisticado, que son muchos derechos a la comunicación que confluyen, y que entonces hay derechos que tienen que ver con los datos, con la privacidad, con el honor, con el derecho al olvido, con el derecho a la conexión, con el derecho a la desconexión. Digamos, hay una gran cantidad de cosas que necesitamos para funcionar como ciudadanos del siglo XXI que tal vez no han sido ni siquiera definidas claramente como un derecho, y que también nos siguen como corriendo un poco más la línea de ese horizonte de trabajo. Pero siempre pienso que la comunicación tiene que ser conceptualizada en cualquier discusión que tengamos desde la perspectiva de los derechos. Y luego desde ahí, bueno, ver cuáles son los márgenes, cuál es el marco en el que discutimos y ver la especificidad. Pero pensarla siempre en términos de derecho me parece que acomoda las cosas y por lo menos nos permite saber hacia dónde estamos trabajando. Claro, y digamos que frente a cómo pensarse, digamos, el futuro también de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, como ese horizonte igual se va corriendo, pero pues es un horizonte que igual con el que estamos trabajando cotidianamente para alcanzarlo, ¿no? Digamos que ahí tú mencionas un poco ese horizonte pues que tenemos y la tarea en la que estamos quienes le apostamos a disputar esto de la comunicación y de las diferentes formas en las que le apostamos. ¿Cuál crees que es el futuro justamente pues de estos medios comunitarios alternativos y populares en materia de lo que implica hacer comunicación? Ya con todo este panorama que antes describes, ¿no? Sí. Bueno, digamos, es un presente difícil, creo, por lo menos lo pienso en Argentina, es un presente difícil y que no ha menguado en términos de las disputas, de las necesidades, de las dificultades que han enfrentado estos medios históricamente. Es menos complicado en términos legales en el caso argentino, porque tenemos una ley que los considera, les hace lugar y que les ha permitido, digamos, desde enunciar sus reclamos desde ese lugar de resguardo. Pero no es un futuro, no es un presente y tampoco va a ser un futuro sencillo, porque los medios comunitarios están todo el tiempo, digamos, construyendo su agenda y su agenda y su proyecto en función de unas demandas populares que siguen estando insatisfechas y que cada vez son más complejas, ¿no? Si en una época la demanda fue por el trabajo o por la educación, hoy también tendríamos que decir que las demandas que se articulan son los derechos ambientales, los derechos de las mujeres, los derechos a la tierra, los derechos a la conectividad. Entonces, el medio de comunicación popular no resuelve su futuro solamente desde una economía política pura, en el sentido de, bueno, tiene forma de sustentabilidad, puede pagarle a sus empleados, tiene un sistema más o menos aceitado de funcionamiento y ya está. El medio de comunicación popular tiene su razón de ser en
en ser la voz de todas esas demandas que reúne y que canaliza y que hace visibles. Y en ese punto, bueno, al esas demandas no estar satisfechas o no estar cubiertas, siempre es un territorio de controversia. De todas maneras, en términos de la constitución de identidades, creo que el futuro de los medios de comunicación popular es un futuro de muchas más certezas en términos de quiénes son, qué pueden, hacia dónde van. Es un futuro en donde se trabaja sobre otra plataforma de derechos que antes eran inexistentes, que no se habían reconocido y que hoy sí. Es un futuro en el que también hay, por lo menos en el marco de la política argentina actual, hay un espacio para ellos, cosas que no estaba garantizada en el gobierno anterior. Pero bueno, esto, digamos, lo digo con cierto pesimismo de la razón, ¿no? Porque bueno, las condiciones a veces van cambiando, porque a veces lo que uno considera que ya es un territorio ganado se licúa y se disuelve. A nosotros nos pasó con el gobierno de Macri, que tantas cosas que creemos que ya estaban resueltas volvieron para atrás. Entonces, bueno, digo, es una pregunta que también no puedo responder como con total certeza hacia el futuro, pero sí pienso que estamos en otros lugares, que nuestro piso es diferente. Antes teníamos un techo, pero ahora el piso en el que estamos, el suelo en el que estamos es diferente porque es un suelo de derechos que antes no estaban reconocidos. Y bueno, con eso se trabaja mejor. Sí, total, yo creo que es importante pues la reflexión que también pone sobre la mesa frente al futuro de los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, justamente porque la lucha también que se está dando y que damos desde ahí, pues es por reconocer pues un montón de derechos que además, como lo decías tú, la lucha antes era por la vivienda, por la educación, pero aún sigue siendo la lucha por la vivienda y la educación, pero además tenemos que reconocer otros derechos que van emergiendo y que antes no eran reconocidos. Creo que es bien importante esa reflexión que pone sobre la mesa. Por último, quisiéramos preguntarte, Daniela, un poco algo que ya habíamos hablado en el foro en el que también hiciste parte y que es algo que quisiéramos también profundizar, y es justamente la mujer en la comunicación. Y pues digamos que un poco hay varias preguntas acerca de eso, pero pues ¿cuál es el papel de la mujer en la disputa por la comunicación y por la construcción de comunicación y de una comunicación popular? Bueno, esa es una buena pregunta porque en Argentina al menos lo que se está visibilizando con mucha claridad es que las mujeres tienen poco espacio en los medios de comunicación, tanto comerciales como cooperativos, como no lucrativos en general, o estatales. Hay muy poco espacio para las mujeres. Por ejemplo, en los medios públicos no llegan al 22%. Las mujeres en relación a los hombres, y en los cargos directivos no llegan a superar el 9,5%. Y de hecho hay toda una discusión pública que se está dando ahora en comisiones parlamentarias impulsadas por una diputada en Argentina, Mónica Macha, que justamente está buscando una legislación que haga lugar a la equidad de género en los medios de comunicación, y que a su vez se complementa con otras discusiones que son igualmente importantes, que tienen que ver con no la mujer trabajadora, sino el lugar que la mujer tiene en los medios en relación al tratamiento que los medios dan a noticias sobre mujeres. Por ejemplo, mujeres que han sido víctimas de violencia, mujeres violencia doméstica, violencia institucional. O sea, hay lo que quiero decir es, hay muchas iniciativas, todavía no cierran en una ley específica sobre medios, pero bueno, sí hay leyes más amplias sobre contra la violencia de género, que incluyen la dimensión de la violencia simbólica en términos de la comunicación. Pero lo que digo es que hay una discusión
pública, colocada en la agenda pública, en donde se está tomando conciencia y visibilizando el modo que las mujeres están desplazadas de lugares de decisión, de trabajo, de poder en medios de comunicación, y a su vez formas en que son violentadas de diversas maneras, y se está reaccionando contra eso de una manera muy activa. Es un proceso, pero estamos en proceso, eso es bueno. Argentina tiene una fuerza militante en relación al feminismo que es notable y que se está trasladando también a las discusiones sobre medios de comunicación. Es cierto, ¿no? Y también que terminan siendo ejemplo para el resto de países de América Latina a la hora de dar la discusión sobre mujer, feminismo, sobre género, y ahora ello en relación a la comunicación. Es verdad. Sí, sí, sí. Y por último, Daniela, quisiéramos que pues enviaras un mensaje frente a la comunicación, ¿sí? Frente a la comunicación actual, sobre esas disputas que también estamos dando a diario, muchos y muchas, y que pues somos muchas, como lo decía sin ser redundante, quienes también estamos apostando a esto, pero a veces creemos que estamos solos, ¿no? Pero cuando empezamos a converger en espacios así, pues nos damos cuenta que somos más, tal vez, los que nos estamos pensando la comunicación. Sí. Bueno, yo quiero agradecerles por este espacio de conversación y de encuentro, porque la verdad es que para mí también fue una grata sorpresa saber que ustedes estaban trabajando en esta línea. También a veces he sentido esa soledad, esa idea de que uno trabaja en soledad y que no tiene pares que estén pensando en la misma sintonía sobre algunas cuestiones, así que la verdad es que fue una alegría y les agradezco. Y mi mensaje quizás tiene que ver con esta idea que daba hace un momento respecto de que nuestro suelo para el trabajo son los derechos, que desde ahí luchamos y que desde ahí buscamos ampliar el espacio para que nuestros compañeros, nuestras comunidades, las personas con las que trabajamos a diario y las personas que no tienen voz puedan visibilizarse y puedan tener también un espacio de reconocimiento a lo que hacen, a sus derechos y a sus necesidades. Entonces, siempre me ha parecido que, por más que uno esté en la academia, como es mi caso, el espacio de las disputas por la comunicación no es un espacio de comodidad, sino que siempre tiene que ser un espacio de profunda incomodidad para todos, en el sentido en que hay derechos que no están siendo cumplidos y que uno tiene que reclamar por esos derechos de manera insistente y de manera sostenida. Y está bueno hacerlo en comunidad, está bueno que podamos reunirnos y trabajar juntos y bueno, sientan que no están solos, porque la verdad es que de este lado somos un montón también y estamos hermanados en eso. Y bueno, que hay que trabajar para los que no tienen voz, pero sin ser sus ventrílocos, sino trabajar para que las personas tengan voz propia. Eso es lo más importante. Bueno, eso creo. Totalmente de acuerdo, Daniela. Creo que no llegamos a reemplazar la voz de ellos, sino justamente logramos un poco la intención de ser ese medio para que ellos mismos puedan comunicar y contar desde su lugar de enunciación. Sí, yo creo que también agradecerte un montón por otra vez aceptar otra invitación de la Organización de Comunicadores Populares, porque siempre será un gusto poder conversar desde las experiencias y los saberes que tienes y tenemos, y pues de verdad que aportas un montón a ese trabajo que estamos haciendo un poco, que es cotidiano, sobre comprender un poco qué es la economía política de la comunicación, aterrizarlo mucho más al contexto colombiano, desde las experiencias de otros países en América Latina, y de verdad que es un honor de verdad poder contar con tus saberes. Y pues insistir en que también hacemos todo esto desde la solidaridad y comprendemos que es porque comprendemos que es un sentimiento horizontal, y desde ahí partimos para seguir apostando a esta disputa de la comunicación.